No, el pastorado femenino no es bíblico. Dicen que hablar del pastorado femenino no importa, que es un tema secundario, que no tiene peso eterno, que nos enfoquemos en predicar el evangelio. Pero déjame preguntarte algo. ¿De cuándo acá obedecer o desobedecer a Dios es un asunto sin importancia? Hoy te mostraré por qué el liderazgo femenino no es solo un error, es un síntoma de un problema mucho más profundo, el rechazo del diseño de Dios y el comienzo de una caída espiritual que afecta a la iglesia, a las familias y por lo tanto la sociedad. ¿Por qué es tan importante este tema? La pregunta no es por qué yo insisto con este tema. La verdadera pregunta es por qué la Biblia insiste tanto en esto. En Primera de Timoteo 2 del 12 al 14, Pablo dice claramente: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Porque Dios mismo estableció un orden desde la creación. Adán fue formado primero y luego Eva. No es un tema cultural, es un tema de obediencia. Cuando rompemos este patrón, cuando rompemos las reglas de Dios, cuando decidimos ignorar el diseño que Dios puso en nosotras como mujeres, en nuestro rol en la iglesia, no tardamos en ignorar nuestro rol en otras áreas de la vida. Cuando dices que esto no importa, que esto es secundario, estás diciendo que la palabra de Dios tiene textos que son primarios y secundarios. Estás colocando la palabra de Dios en niveles de importancia. Estás diciendo con eso que obedecer a Dios en los detalles no es relevante. Pero Jesús mismo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Y sabes qué sucede cuando las iglesias comienzan a ignorar estos supuestos pequeños detalles? Primero permite el liderazgo femenino, luego comienzan a comprometer otras verdades bíblicas, aceptando enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Finalmente pierden por completo su autoridad espiritual. Y algo que es muy importante tomar en consideración es que esa persona, ese pastor, es quien está al frente, es quien está liderando, es quien está llevando a otros a caminar en obediencia. Y si el que está al frente está ignorando por completo que Dios le prohíbe a la mujer enseñar, ejercer dominio sobre el hombre, o sea, ejercer el pastorado, si esa persona, esa pastora está al frente ignorando esa palabra y decide guiar al pueblo, ¿a qué lo va a guiar? ¿Acaso no es importante quien nos lidera? ¿No es importante que sean personas que cumplen los requisitos establecidos por Dios?